Muy buenos días. Damos inicio a la clase de lenguaje con grado séptimo el día 27 de abril de 2021. Entonces, mis niños, en el cuaderno, por favor, escribimos fecha, tema y objetivo. Fecha 27 de abril de 2021. En tema, escribimos, por favor, las funciones del lenguaje. Y en el objetivo, vamos a escribir, por favor. En el objetivo vamos a escribir diferenciar las funciones del lenguaje según su oficio, dentro de la comunicación. ¿Listo? Diferenciar las funciones del lenguaje según su oficio dentro de la comunicación. Y escribimos, por favor, como subtítulo, funciones del lenguaje. Funciones del lenguaje. Bueno, mis niños, entonces les cuento que las funciones del lenguaje, según un lingüista llamado Roman Jacobson, dijo que las funciones del lenguaje servían para identificar y para clasificar todos los elementos que hacían parte de una comunicación. Si nosotros recordamos los elementos de la comunicación, nos vamos a dar cuenta que cada elemento de la comunicación tiene una función específica. Entonces vamos a ver primero qué son las funciones del lenguaje. Entonces vamos a escribir lo que son las funciones del lenguaje. Entonces, según Roman Jacobson, las funciones del lenguaje sirven para identificar, sirven para identificar el papel de cada uno de los elementos del lenguaje. ¿Listo? Las funciones del lenguaje, entonces, según Roman Jacobson,
Las funciones del lenguaje sirven para identificar el papel de cada uno de los elementos del lenguaje. ¿Listo? Bueno, y si recordamos los elementos de la comunicación, por favor, un minutico para que copien porque necesito nuevamente el tablero para hacer un cuadrito pequeñito. ¿Listo? Entonces, según Roman Jacobson, las funciones del lenguaje sirven para identificar el papel de cada uno de los elementos del lenguaje o de la comunicación. ¿Listo? Como subtítulo, chicos, vamos a escribir, por favor, elementos de la comunicación. Entonces escribimos como subtítulo elementos de la comunicación. ¿Listo? Entonces vamos a ver que los elementos de la comunicación son seis. Emisor, ay, perdón, que se no hay. Emisor. Para que haya comunicación debe haber un receptor, quien es quien recibe. Y entre ellos dos debe haber un mensaje. ¿Listo? Entonces, el emisor envía un mensaje al receptor. Y de igual manera, pues el receptor devuelve el mensaje, ¿cierto? Este mensaje debe ser escrito oral o por medio de señas. Eso se llama un código. ¿Listo? Un código, que es la forma de cómo va explícito el mensaje. Y esto, el mensaje, según escrito, verbal, por medio de señas, se debe ir por un medio, ¿cierto? Que se llama canal. Y todos estos elementos, toda esta función de la comunicación se debe dar en un lugar, es decir, en un contexto. ¿Listo? En un contexto. ¿Listo? Entonces, el emisor quien envía el mensaje pues es lo que quiero transmitir al receptor, ¿cierto? El canal es el medio por el cual yo estoy transmitiendo el mensaje
Y el código es la forma de transmitir el mensaje, es decir, escrito, hablado, verbal, por medio de señas. Pero toda esta información, todo ese mensaje, toda esa comunicación se da dentro de un contexto, es decir, un lugar específico. Entonces ya vamos viendo quién es cada uno. Sin embargo, acá voy a escribir, emisor envía el mensaje. El mensaje, pues, es lo que quiero comunicar o lo que voy a comunicar. El canal es el medio por el que envío el mensaje. El receptor es quien recibe el mensaje. Y el contexto, lo voy a cambiar aquí de color, el contexto es el lugar donde se da la comunicación. Lugar donde se da la comunicación. Listo, entonces ya teniendo claros quiénes son los elementos de la comunicación, entonces vamos a ver cómo se llama cada elemento según Roman Jakobson y las funciones del lenguaje. Entonces, Roman Jakobson dice que cada uno de esos elementos tiene un nombre específico. Y al emisor le da el nombre de función apelativa o conativa. Función apelativa o conativa. Entonces, esta función se centra en el emisor, en la persona que va a enviar el mensaje. ¿Listo? Al mensaje le da el nombre de función referencial, representativa o informativa. Voy a bajar un poquito aquí más el código. Ah, y se me olvidó escribir qué es el código. Voy a bajar esto un poquitico más. Entonces aquí para poder escribir la función. Aquí código. Y acá abajito contexto. Entonces, se me olvidó escribir qué es el código. Entonces, el código es la forma de expresar el mensaje. El código es la forma de expresar el mensaje. Bueno, volvemos a nuestras funciones del lenguaje. La del mensaje, entonces, función, ¿qué dije? Referencial representativa o informativa. Entonces, la función referencial, representativa o informativa es el mensaje que elabora un emisor para hacerlo llegar a un receptor. Ay, no, espérenme un segundito. Aquí hay un error. Esta es el receptor.
Aquí, función apelativa es el receptor o connativa. Pero ya casi no se ve. Entonces, otra vez repito. Función apelativa o connativa es del receptor. Acá me equivoqué porque la del emisor es la emotiva. Vamos a ver cuál de estos dos sirve más. Entonces, la del emisor, función emotiva. Función emotiva, expresiva o sintomática. Ahora sí, yo sí veía como raro ese cuadro. ¿Listo? Bueno, vamos a ir copiando al canal. Al canal, entonces le dio el nombre de función fática o de contacto. Entonces, la función fática o de contacto, entonces, es la que se centra en cómo se envían los mensajes. Al código le dio el nombre de función metalingüística. Función metalingüística. Y aquí, chicos, vamos a hacer otra corrección. Esta no se llama referencial. Esta se llama poética o estética. Corrijan, por favor, en sus cuadernos para que nos quede bien. Igual ya lo vuelvo a repetir. Ahora sí. Contexto, función referencial, informativa o ¿cómo fue que dije? Función referencial informativa o, ahora se me fue el nombre. Bueno, voy a verificar. Emisor, función emotiva o expresiva, quién es quien envía el mensaje. Receptor, función apelativa o connativa, quien recibe el mensaje. El mensaje, función poética o estética. Sí, acá ya estoy bien. Poética o estética, que es aquella en la que se mira la forma de enviar el mensaje, que sea bien escrito, que sea con las palabras adecuadas. El código, la función metalingüística, sí, muy bien. Cómo estoy enviando mi mensaje, es decir, si es escrito, si es verbal, si es oral. El contexto, función referencial o informativa.
que es el lugar donde se da la comunicación, y el canal es el medio por el que envío el mensaje, función fáctica o de contacto. Ahora sí están todas bien corregiditas. Y ahora sí, entonces voy a hacer acá mi cuadrito, voy a completar acá mi cuadrito para saber que todo esto se da dentro de un contexto. Listo, ahora sí tenemos nuestras funciones del lenguaje junto con los elementos de la comunicación y para qué sirve cada uno. Por favor, copiamos rápidamente el cuadrito para poder escribir la actividad. Listo, un minutico por favor para que copien para poder escribir la actividad. Bueno, voy a repetir. Emisor, función emotiva, expresiva o sintomática. Receptor, función apelativa o connativa. Mensaje, función poética o estética. Canal, función fática o de contacto, que es decir, el medio. Código, función metalingüística, y contexto, función referencial o informativa. ¿Listo? Escribimos, por favor, actividad en clase. Actividad en clase. Entonces, primero, investigar la biografía. De Roman Jakobson. Listo, se lo hacemos después de que veamos los videos. Segundo punto, vamos a elaborar un cuadro comparativo. Pero solo de ejemplos, de 5 ejemplos de las funciones del lenguaje. Entonces, ¿qué idea les doy? Elaboramos un cuadrito que diga emisor, ¿cómo se llama? Entonces se llama emotiva o expresiva.
Otro cuadrito que diga receptor, apelativa o conativa. Mensaje, poética o estética. Otra que diga canal, fática o de contacto. Ay, me faltó una. Código, metalingüística. Y acá al ladito, entonces, contexto referencial. Y así con eso hacen cada ejemplito dentro del cuadrito que corresponde. Y el tercer punto es, teniendo en cuenta el siguiente enunciado, identificar, teniendo en cuenta el siguiente enunciado, identificar elementos y funciones del lenguaje. Elementos y funciones del lenguaje. Entonces, el enunciado es: María llama por teléfono a Pedro y lo invita a cenar por motivo de su grado, al centro comercial. ¿Listo? Ese es el enunciado. María llama por teléfono a Pedro y lo invita a cenar por motivo de su grado al centro comercial. Ahí tenemos el enunciado. Vamos a identificar los elementos y las funciones del lenguaje. ¿Listo, chicos? Y con eso entonces llegamos a nuestra finalización de la explicación el día de hoy.